Salud Vitale, la aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. El día de hoy conversaremos con el cirujano y médico Darwin Ramos. Él es especialista en tratamientos de bypass gástrico y todos los tratamientos que ayudan con la posibilidad de eliminar o prevenir todos aquellos problemas que tienen que ver con la enfermedad de la obesidad. A ver, a todos ustedes les quiero agradecer por conectarse. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para poderles avisar cuando venga por acá, por YouTube, un nuevo tema de tu interés. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar acerca del bypass gástrico específicamente como uno de los temas importantes en el manejo de la obesidad. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias a usted. A ver, uno de los problemas y de las enfermedades en la actualidad es la obesidad a nivel mundial. Entonces, esto viene dado, el bypass viene dado como ayuda a solucionar este problema, pero existen otras posibilidades, existen otros tratamientos. ¿De qué va y cuándo sé yo que necesito un bypass? Es muy importante pues lo que acabo de mencionar con respecto a la obesidad. Es una pandemia realmente, inclusive con impacto a largo plazo, similar, diría yo, inclusive más grave que la pandemia que estamos atravesando, como es el COVID-19. Silenciosamente, la obesidad causa problemas graves e inclusive causa problemas de mortalidad elevada. En nuestro país, en Ecuador, una de las principales causas de mortalidad son los problemas cardiovasculares. Y estos problemas cardiovasculares están asociados a la obesidad y, por supuesto, también a la diabetes. Entonces, siendo así una pandemia mundial, Ecuador no está exento de esta. De hecho, alrededor de 1/3 de la población en nuestro país tiene obesidad o sobrepeso. Y por lo tanto, pues problemas asociados a la obesidad, ¿no? Como es la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, el colesterol, los triglicéridos elevados, que son los que causan las consecuencias a nivel cardíaco o cardiovascular. Siendo así, pues, uno de los tratamientos más efectivos que se ha demostrado actualmente es el bypass. Y este bypass, pues, es un procedimiento quirúrgico que actualmente puede realizarse de manera mínimamente invasiva a través de la laparoscopía, con resultados excelentes en la recuperación inmediata del paciente. Y ya en el manejo específicamente de la obesidad, con resultados muy interesantes con respecto al control de la obesidad. Con el bypass se llega a perder aproximadamente el 80% del exceso de peso corporal. Supongamos que el paciente tiene 10 kilos de más nada más y el paciente pierde 8 kilos ya con la cirugía. Es importante aclarar pues que la cirugía es una parte del procedimiento o del protocolo de manejo quirúrgico, porque el paciente debe adherirse a un manejo multidisciplinario que incluye nutricionista, psicólogo, médico internista, diabetólogo y demás especialidades si son necesarias y si el paciente tiene otras comorbilidades. Entonces el bypass se va realizando ya desde hace más de 20 años y es un procedimiento con buenos resultados a mediano y largo plazo. Entonces, como mencionaba, uno de ellos es el control de peso, pero además se ha observado que los pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial o dislipidemias, que es tener el colesterol o los triglicéridos elevados, cerca del 80 al 90% de estos pacientes remiten estas enfermedades, es decir, si tomaban medicamentos, dejan de tomarlos. Y el resto, que son alrededor del 10%, disminuyen notablemente la cantidad de medicinas que utilizaban para su tratamiento. Eso hablando de forma general. Claro, que ayuda bastante, hay un antes y un después de esta cirugía. Comentaba usted sobre la laparoscopia, ¿me pudiese conversar qué es esto de la laparoscopia? Sí, es también muy importante explicar este aspecto.
La cirugía como tal, cuando empezó, pues se realiza de forma abierta, ¿no? Es decir, con incisiones grandes en la pared abdominal. Esto pues trae como consecuencia complicaciones asociadas a esta cirugía. Siempre que se realiza un procedimiento abierto, el trauma quirúrgico es mayor y por lo tanto el riesgo de complicaciones también. Sin embargo, con el advenimiento de la laparoscopía, que es cirugía a través de mínimas incisiones, hablamos de incisiones de 3, 5, 10 milímetros máximo, esto permite que a través de esas incisiones se introduzcan instrumentos que son como la extensión de las manos del cirujano para realizar los mismos procedimientos que se pueden realizar a través de cirugía abierta. Por lo tanto, al ser cirugía con mínima invasión, con orificios muy pequeños, el trauma quirúrgico es menor y por lo tanto el riesgo asociado a complicaciones relacionadas con la herida es mínimo. Y también asociado inclusive al dolor postoperatorio, a la recuperación pronta, al hecho de que el paciente después de una cirugía que son complejas, que también se puede realizar por este tipo de abordaje, el paciente, pues a los 5 o 7 días, él puede retornar a las actividades laborales ya normales. Entonces, la recuperación es notable. Las ventajas de la cirugía laparoscópica son muy importantes comparadas frente a la cirugía abierta. Muy bien, doctor. Quisiera saber entonces, según su experiencia, ¿cuáles son estos pacientes candidatos para hacerse esta cirugía, ¿sí? Del bypass gástrico. Perfecto. Eh, las indicaciones son muy claras de acuerdo a las sociedades científicas internacionales. Para realizar el bypass se requiere ciertos requisitos que debe cumplir el paciente. Y ya son indicaciones estandarizadas internacionales el hecho de tener un índice de masa corporal más de 40, inclusive sin comorbilidades, el paciente ya es candidato a cirugía bariátrica o metabólica, en este caso el bypass. Si es que el paciente tiene menos índice, hablemos más de 35 de índice de masa corporal, y tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, dislipidemias, síndrome metabólico, apnea del sueño, también es candidato para esta cirugía. Esas son las indicaciones estandarizadas que se conocen a nivel mundial. Sin embargo, actualmente se ha agregado algunas otras indicaciones, sobre todo ya por sociedades científicas como la Sociedad Americana de Diabetes, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes mal controlada, pese a que utilizan varios medicamentos, y que no se logra el control adecuado de la glucosa en sangre, pacientes que tengan índices de entre 30 a 35 de índice de masa corporal también podrían ser beneficiados de esta cirugía. Entonces, eso es importante que puedan conocer los pacientes. Algo importante tal vez es que también el índice de masa corporal es la relación entre el peso del paciente y la talla al cuadrado. Mediante esta fórmula matemática se saca un valor y ese valor pues equivale a la normalidad cuando está entre 18 y 25. Si tiene entre 25 y 30 es sobrepeso y más de 30 ya es obesidad. Entonces, falta indicar al inicio estos rangos del índice de masa corporal, pero ya con lo que indiqué previamente, con el tema del índice de masa corporal más de 40, sin comorbilidades, y más de 35 con comorbilidades, estas son las indicaciones estandarizadas a nivel mundial para realizar el bypass. Ahora, doctor, el bypass, ¿tengo que tener alguna edad específica? Si cumplo el índice de masa corporal, ya sea de más de 40 o con morbilidad de más de 35 de índice de masa corporal, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué edad debería de comprender para someterme a esta cirugía? Perfecto, una buena pregunta también. Cuando se crearon las indicaciones como tal, la edad determinada está entre los 18 y los 65 años, ya que en estos pacientes se ha visto los resultados y en estos pacientes de los que se ha hecho la cirugía en mayor medida. Sin embargo,
hay que valorar de forma individualizada. Si bien Ok. esta edad está determinada, pues hay pacientes que tienen 70 años y están tan buen conservados que pues la cirugía va a beneficiarles, ¿verdad? Y Buenísimo. así, a su vez, pues actualmente en adolescentes o niños, la obesidad está incrementando notablemente, haciendo pues que disminuyan la calidad de vida y la cantidad de vida, porque la obesidad se ha determinado que reduce alrededor de 10 a 20 años de vida en cantidad y en calidad de vida por las enfermedades asociadas posteriormente, ¿no? Entonces, inclusive hay que evaluar de forma individualizada a los adolescentes, porque ellos también serían beneficiados de este procedimiento. Ok, doctor. Interesante entender eso. Entonces, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues si tienen alguna duda pueden hacerlo en los comentarios de este video. Y además, entender qué son las personas especializadas, un médico especializado, quien va a determinar, según tu edad y tu índice de masa corporal, si eres un buen candidato para cirugía bariátrica. Y hoy estamos hablando sobre bypass gástrico. Y quisiera saber entonces, de cirugía bariátrica, he escuchado muchísimo y qué bueno que puedo conversar con usted, porque me han hablado acerca de un balón que se coloca, sobre que cortan el estómago y lo reducen, sobre cortar parte del intestino. ¿De qué va el bypass gástrico? ¿Cómo es realmente esta cirugía y cómo se diferencia entre otras? Perfecto. Para que nuestro público que tal vez nos está atendiendo en este momento, pues voy a pedirle que me permita compartir una Muy bien, diapositiva con unos gráficos que sea de mejor entendimiento. perfecto, Con su doctor. permiso voy a compartir la pantalla. Muy bien. En este momento, pues podemos observar ya en pantalla, aquí tenemos dentro de la cirugía bariátrica que más frecuentemente se realiza, una es la manga gástrica, que Ok, podemos ver en la mitad del gráfico, ¿no? muy De bien. hecho, en Latinoamérica y en Estados Unidos, este es el procedimiento que más comúnmente se realiza. Se realiza, de hecho, en el 70% de los casos, la manga gástrica. Sin embargo, el bypass gástrico es el segundo procedimiento en frecuencia que se realiza. Considerando lo siguiente, vamos a explicar los dos principales. Acá tenemos otro procedimiento que es el SADIS, que es un procedimiento emergente, que es tal vez inclusive mucho más efectivo que estos dos previos. Ok, En el caso de la manga gástrica, como observamos, este es el estómago completo. Y como su nombre lo indica, pues a través de autosuturas que son de titanio, se corta el estómago dejando en forma de una manga o de un tubo de lo que normalmente el estómago tiene la capacidad de hasta 2 litros de alimentos. En este caso queda con alrededor de una capacidad de 150 a 200 mililitros, haciendo pues por lo tanto que el paciente disminuye la cantidad de alimento. Además, en este sector del estómago se produce una hormona que se llama grelina. Esta hormona es la considerada la hormona del apetito y por lo tanto, al extirpar esa parte del estómago, disminuye notablemente el apetito de los pacientes. Por lo tanto, pues se controla de dos formas. De forma restrictiva, disminuyendo la capacidad del estómago, y la otra forma es a través de la hormona que ya no se va a producir en la misma cantidad que se producía previamente y por lo tanto se controla el apetito del paciente. Ese es el procedimiento denominado manga gástrica, que es el más frecuente realizado. Hoy estamos hablando del bypass y este bypass es un procedimiento quirúrgico en donde, aquí como observamos, este es el estómago completo, ¿no? Aquí ya es la cirugía realizada. ok, ¿En qué consiste? Esta es la parte proximal o la parte superior del estómago. Con autosuturas igual, se deja un estómago con una capacidad de 20 hasta 50 mililitros. Así de pequeño queda el estómago nuevo. Se ok. llama en cirugía un pouch gástrico. Este pouch gástrico, después de dejarlo de este tamaño, vamos a medir el intestino delgado. Hay una variante que va desde 75 centímetros hasta 1,75 m, que se mide desde el intestino delgado
nosotros tenemos alrededor de 5 a 7 metros de intestino delgado. Y de esto pues también va a determinarse la cantidad de alimentos que se absorben. Primero medimos la cantidad de intestino deseado, eso va a depender del índice de masa corporal y de las comorbilidades que tenga el paciente. Mientras más largo se mida esto, pues el paciente se requiere que absorba menos alimentos y por lo tanto se requiere que el paciente baje de peso más, ¿verdad? Entonces, medimos esa cantidad determinada y ese intestino vamos a subir acá al pouch gástrico que creamos previamente y le unimos eh, el intestino delgado con ese pouch gástrico. ¿Qué va a permitir esto? Que todo ese segmento que medimos no absorba alimento y por lo tanto, por eso se llama bypass. Va a saltarse ese segmento del alimento y va a ir directamente al intestino más distal o más lejano. Okay. La otra parte que se une pues queda para unirse directamente y que continúen los fluidos tanto de la vesícula, del páncreas o del mismo estómago remanente que queda para la digestión. Entonces en eso consiste el bypass. Ok, doctor, disculpe, el otro remanente no se retira. No se retira. En Ok, cambio, y en la la otra, manga gástrica sí se retira este remanente. ok, y el estómago entonces queda igual, tan solo el intestino como que llega justamente al iniciar el estómago, algo así. Exactamente, Ok, exactamente. entiendo. Ay, excelente, me encantó. A ver, ¿qué tipo de vida debe tener, doctor, un paciente luego de la cirugía? Eso es importante. Al paciente hay que prepararlo desde el prequirúrgico a que él debe atravesar unas fases de dieta para que puedan lograr los objetivos deseados. Es importante educar al paciente. Para eso requiere la consulta previa con el médico internista, con el cirujano bariatra, con el nutricionista, con el psicólogo, para educar al paciente porque él debe atravesar algunas fases desde la fase prequirúrgica, Ujú. que consiste en una preparación, en una dieta baja en calorías de alrededor de 1 o 2 semanas. Posteriormente a la cirugía, se requiere atravesar alrededor de 4 a 5 fases, en donde el paciente va a tomar Ok, dieta líquida estricta hasta ir progresando por dieta en papillas, luego dieta blanda y luego dieta normal. Pero en general consiste en que el paciente debe reaprender a alimentarse de manera que él sepa qué alimentos y qué cantidad de calorías él necesita diariamente para hacer su vida diaria. Entonces, eso con respecto a la dieta. Pero después el paciente, pues, al final de la quinta fase, puede hacer una dieta prácticamente dentro de lo habitual, pero en proporciones que a él van a corresponderle y a una calidad de dieta que a él le va a corresponder, ¿verdad? Con ok. respecto a la vida en general, a su actividad diaria, a sus labores, él va a poder realizar sus actividades, por ejemplo, de regresar a la oficina o si es que es de escritorio, sobre todo su trabajo, Ujú. al séptimo, décimo día, ya va a poder realizar todo Wow. tipo de actividades. Al día 15 va a poder realizar actividades aeróbicos, ejercicios con su propio Gracias. peso. Ok. Y al mes el paciente ya va a poder realizar actividades físicas normales completamente. Entonces, no hay ninguna limitación en general con respecto a la vida habitual o a la vida que él regularmente realizaba. El único cambio que va a tener importantísimo es en la dieta y en la calidad de vida saludable que él va a adquirir después de que se adhiera al programa y luego de la cirugía. Muy bien, esto también lo conversaba antes, que es un proceso que va acompañado de varios especialistas, Exacto. ¿cierto? Estaba el psicólogo, ¿me puede recordar cuáles otros especialistas acompañan durante todo el proceso, antes, durante y después del bypass? Sí, perfecto. Principalmente está el médico internista, el nutricionista, está el psicólogo, está el cirujano bariatra. Es el grupo principal. Pero si el paciente tiene diabetes descontrolada, estará el diabetólogo. Si es que tiene, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, que hay pacientes con obesidad que tienen este problema, que es la dificultad para
adquirir un buen sueño durante la noche, tiene diferentes criterios para su diagnóstico y pues requerirá el neumólogo. Y así, si es que tiene otra patología que requiere de un especialista como tal, se adhiere al programa para el manejo correspondiente del paciente y el objetivo es que sea un manejo multidisciplinario para que el paciente tenga el apoyo del especialista o de los especialistas para que pueda cumplir con sus objetivos. Muy bien, doctor. Ahora, en el caso de que las personas lleguen al peso del 80% que usted estaba hablando, del 80% a largo plazo del peso que tenían, del sobrepeso que tenían o de la obesidad, luego que recuperan el peso ideal, ¿cómo es su estilo de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto, sí, al ejercicio? Comentó que luego del mes puede incorporar incluso pesos o ejercicios aeróbicos. Ahora, ¿cómo va a ser el estilo de vida de manera general? El estilo de vida de manera general, el paciente puede retornar a sus actividades rutinarias, como bien mencioné, si es que el paciente realizaba actividades de tipo de oficina al 10.º día, Ok, sin ningún inconveniente. excelente. Si es que realiza actividades de esfuerzo físico, ahí es distinto, porque si es que hay levantamiento de cargas y ese tipo de cosas, se recomienda incorporarse a los 15 a 20 días. Bien. Y de eso, pues nosotros ya enviamos con un certificado para que se reincorpore a las actividades de acuerdo a sus labores. Pero con respecto a ejercicio, mencionamos aeróbicos a los 15 días, ejercicio normal al mes. Con respecto a las actividades laborales, ya mencionamos al cuánto tiempo de acuerdo al tipo de actividad. Con respecto a la vida diaria, la vida familiar, él puede compartir normalmente con su familia, solo que pues va a ser distinto capaz al inicio las fases de la dieta, porque va a atravesar 5 fases, desde dieta líquida hasta dieta consistente o normal, que será aproximadamente a los 2 meses él ya va a adquirir una dieta habitual o normal en las proporciones que a él le corresponde, por supuesto. Entonces, Ok. como vemos, pues son tiempos no muy largos a los cuales el paciente prácticamente va a adherirse a su vida habitual de forma normal. Muy bien, entonces el estilo de vida, pues según las estadísticas, mejora muchísimo. Incluso estaba comentando que en cuanto a la hipertensión, a las personas con diabetes, un 80% disminuyen. ¿Sí? ¿Cuánto era el porcentaje? Sí, eso es importante y tal vez recalcar que los pacientes con diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos o las enfermedades asociadas a la obesidad, alrededor del 80% remiten por completo. Es Remiten por decir, completo, claro. y es que hacemos un estudio en 100 pacientes y los 100 tenían comorbilidades, 80 de ellos van a dejar de tomar medicinas para sus enfermedades que previamente tenían. Es decir, se van a remitir. No se habla actualmente de curación como tal, sin embargo, creo que pronto tal vez va a definirse de esta manera por los resultados que se tienen en estudios muy avanzados y con buena evidencia, como son los metaanálisis. Entonces, eh, pronto tal vez se hable de curación, pero al momento la palabra correcta para decir es remisión de estas enfermedades. Entonces, un porcentaje importantísimo de pacientes que logran controlar sus enfermedades solo con el procedimiento quirúrgico. Y el resto que mencionamos disminuyen notablemente la cantidad de medicinas. Hay personas que utilizan 10, 15 medicamentos para controlar sus enfermedades o comorbilidades asociadas a la obesidad, pero disminuye notablemente la cantidad de medicina que utilizan en ese porcentaje que, eh, que queda, ¿no? Ok. Doctor, a ver, me han preguntado y nos han hecho varias preguntas antes de este tema en Salud Vital, en algunas de nuestras redes sociales, y es, ¿en cuánto tiempo vamos a poder notar nuestros cambios físicos? Eso es importante. Normalmente la mayor cantidad de peso el paciente lo va a perder en los primeros 6 meses. De Ah, hecho, wow. los primeros meses son los que más peso se pierden. En el primer mes el paciente puede perder alrededor de 10 a 15 kilos.
hablamos de kilos, que es importantísimo, un peso importante, ¿verdad? Pero alrededor ya del 60% del exceso de peso corporal va a perderse entre los 6 y el año después de la cirugía. Entonces, casi todo el efecto es en los primeros meses hasta el año después de la cirugía. Pero los primeros meses son los que más peso se pierde. Muy bien, doctor. Ahora, para cerrar, ¿qué no puede, qué es lo que no pudiese hacer una persona cuando acaba de salir de la cirugía? Eso es otro ítem importante porque tal vez el paciente tenía hábitos que no eran saludables y que previamente le llevaron a adquirir ese peso excesivo o ese índice de masa corporal excesiva, y eso es para lo que sirven las consultas previas o la preparación prequirúrgica. Pero el paciente después de la cirugía, por ejemplo, no debe beber alcohol. Okay. Eso va a causarle daño, además que el alcohol pues tiene calorías, puede inclusive hacer que regane peso, eh, por una parte. Por otra parte, pues puede hacer que se formen úlceras internas en el sitio de las cicatrices, de las anastomosis o de las uniones intestinales que se realizan. Puede hacer que tenga complicaciones con déficit de vitaminas, aparte de que la cirugía también puede causar cierta disminución de vitaminas o minerales en el organismo, cosa que hay que indicarle al paciente que puede tener eso, pero en los controles posteriores de seguimiento hay que identificar eso a tiempo para corregirlo. Pero si además del paciente presenta este hábito de beber alcohol y no lo deja, pues va a tener consecuencias relacionadas con su salud. Otra cosa es del hábito tabáquico. También no puede realizar este tipo de hábito ya posteriormente a la cirugía, porque se ha demostrado que incrementa el riesgo de úlceras marginales, es decir, lesiones internas en el estómago, en la unión del estómago con el intestino delgado, además de que la cicatrización con el hábito tabáquico no es la misma. Por lo tanto, son hábitos que el paciente debe dejar a un lado ya. De hecho, desde que se incorpora el programa de cirugía bariátrica o metabólica, es importantísimo que haya ese cambio de chip para que mejore su salud en general. Muy bien, doctor. 3 beneficios que tiene practicarse el bypass gástrico según su experiencia. El más importante es el control de peso efectivo. 2, el control de las comorbilidades, de la diabetes, de la hipertensión, de las dislipidemias, del apnea obstructiva del sueño, de los problemas de artrosis de las rodillas o de caderas. De hecho, eso tal vez inclusive nos faltó conversar un poco. Los pacientes obesos, todo el peso está afectando directamente a las articulaciones, a las extremidades inferiores, ¿no? Desde la cadera y la rodilla. Disminuir el peso hace que el paciente mejore notablemente su problema de dolores articulares. Entonces, mejora también este aspecto. Y finalmente, pues, en general hablaremos de la tercera parte, que es el cambio de vida. El cambio de vida que va a tener el paciente después de la cirugía es un cambio de 180 grados, porque muchas veces hay pacientes limitados ya a quedarse en su casa, a quedarse en cama, a no movilizarse, a no realizar ninguna actividad, porque su peso les dificulta realizar, inclusive con problemas en pareja, por el hecho de que no pueden compartirlo en pareja como tal, pues hay un cambio radical, un cambio de vida notable. Eso sería, en general, en mi experiencia, el cambio que tiene el paciente, los beneficios y las ventajas que tiene el bypass gástrico. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por atendernos y decirnos tan prácticamente, tan sencillo, esto que es una cirugía bariátrica y todas las inquietudes que teníamos sobre el bypass gástrico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su invitación. A todos ustedes les recuerdo que él es médico cirujano bariátrico y ustedes lo pueden conectar, pueden agendar tu cita a través de www.saludvitale.com y allí pueden buscar al doctor Darwin Ramos y agendar tu cita vía chat o llamada. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Nos encontramos en una próxima oportunidad porque cuidar tu salud es vital. Gracias. Gracias.